Bueno, eso, no sé qué tal veis. No sé si decíais algo. Me ha parecido bien. Lógica formal, ya no veo. Se vea tan bien. No me veo yo a mí. Sí. Vale, ahora veo que más o menos sí que se ve. Si no pones la iluminación al máximo. Entonces, las ideas básicas de la lógica formal, ¿vale? O lo que vamos a ver luego que se llamará lógica proposicional. Donde vamos a llegar es a cosas como P y... Esto será P y Q negado implica yo qué sé, me lo invento, ¿eh? No P o no Q, ¿vale? Tendrá esta pinta, ¿vale? Estos simbolitos simplemente es como el código secreto, no sé, secreto, el lenguaje que aprende chino, con el cual diremos lo mismo que yo he dicho en palabras, ahora a voz, ¿no? Pero justamente al pintarlo de esta forma vamos a ver la gracia que esto tiene, cómo nos facilita el análisis, pero además de facilitarlo también hay un significado filosófico detrás de esto, ¿vale? Que va a ser, os adelanto, que no importa el contenido de lo que uno esté hablando. Cuando dice P o dice Q, puede estar hablando de fútbol, de música, de historia de la humanidad. Independientemente de lo que diga P o lo que haya dentro de P y de Q, que son proposiciones, son frases cualquiera, esos argumentos serán válidos o no. ¿Vale? Esa es un poco a donde vamos a querer llegar. Entonces, por ejemplo, ahora os pongo un ejemplo. Este, que os sonará, porque había algunos así en la prueba, yo qué sé, bueno, como os digo, algún ejemplo aburrido, pero... Sí, París está en Francia, por ejemplo. Entonces, París está en Europa. Vale. Entonces, ahora pensad, por favor, y me lo decís, si esto, o sea, el argumento es válido, y también de paso decidme si las premisas son verdaderas o no. Lo cual nos servirá para saber si es sólido. ¿Vale? París está en Europa, es otra premisa. Entonces, ¿qué decís de las dos premisas? Ahora, antes de analizar la validez del argumento, que es lo importante. Pero empecemos por el final. ¿Son verdaderas o no? ¿París está en Europa? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. París está en Europa. Si está en Francia, entonces está en Europa. También, ¿no? Vale. Y, conclusión, París está en Francia. Bueno. Esto... sí que se está grabando bien. Porque, bueno, este es un ejemplo típico, parecido a los que hicimos al inicio del curso. De hecho, creo que tengo alguno grabado parecido. Bueno, esto resulta que es verdadero. De hecho, no es que lo esté suponiendo para analizar la validez, es que de verdad lo es. ¿Y esto qué es? ¿Verdadero o no? París está en Francia. Verdadero. Vale.
Pero uno de los primeros vídeos que tenéis grabados del curso explica un argumento como este y entonces ¿este es válido o no? Bueno, había aparecido en la prueba una de las gracias de este ejercicio, que os digo es análogo o casi idéntico a los que vimos al inicio del curso, es que todas son verdaderas, pero el argumento no es válido. ¿Vale? Y hemos visto un método en el que teníais que pensar por qué hacer un contraejemplo. ¿Vale? Pero entonces ahora, el paso a partir de ahora es el siguiente. Vamos a fijarnos en la forma subyacente que hay detrás de estas cosas que ahora hablas de París y ciudades y no sé qué, pero como os decía, puede que estés hablando de fútbol, de historia de la humanidad, decía, o de política actual, da igual, de lo que sea. Y entonces te fijas en el esqueleto un poco que hay detrás de la argumentación. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que esto tiene la forma de decir algo tipo... bueno, aquí lo veis, ¿no? Siguiente forma. Si alfa, o sea, si algo, voy a poner la letra alfa, o podría poner la P también, se suele poner la P para hablar de una frase cualquiera, una frase o proposición, diremos cualquiera. Si París está en Francia, ¿vale? Estoy retranscribiendo, ¿eh? Esto es alfa, alfa es París está en Francia, ¿vale? Entonces, París está en Europa. Bueno, esto le voy a poner otro nombre, ¿vale? Le voy a llamar con otro nombre la letra beta. Si os dan mal rollo las letras griegas, espero que no, pues como os digo, podéis llamarla Q. P, Q, R, son otro tipo de letras típicas que usaremos en esta nueva forma de escribir esto. ¿Vale? Como os digo, es con el típico código que uno tiene con otro amigo secreto, así, bueno, la gente no suele tener estas cosas, pero a veces sí. ¿Vale? Pues ahora usaremos las letras griegas o las P y las Q, ¿vale? Y lo que he hecho ahora es transcribir tal cual la primera premisa. Entonces, ¿cómo transcribo la segunda premisa? Bueno, acabo de decir que beta era esto. Y la premisa 2 está diciendo lo mismo que la beta, ¿vale? Por tanto, la premisa 2 se puede escribir así, ya está. Conclusión aquí dice París está en Francia. Vale, pues ¿qué? ¿Pongo una nueva letra o no? Pues no hace falta poner una nueva letra porque ya alfa es París está en Francia. Bueno, esto era inválido, ¿eh? No he explicado por qué. No es inmediato, vosotros tendríais que pensar el por qué con el método que hemos visto típico, pero ahora lo vamos a ver con un método nuevo, que es fijarnos en la forma que tiene. Pero claro, por eso, ahora lo que estamos es intentando analizar, deconstruir, identificar la estructura lógica esencial que hay detrás de estas palabras. ¿Vale? Entonces, he dicho que tiene una forma tipo así. ¿Vale? Incluso, ya os adelanto,
que de los simbolitos que os he enseñado antes, ese que era así, el otro que era así, como una V, una W, luego ahora los explicaré, pero hay uno que también expresa este tipo de expresiones. Si no sé qué, entonces bla, bla, bla. Entonces no sé cuántos. Si alfa, entonces beta. Hay un simbolito que es este. Una flecha. ¿Vale? La premisa 1 se puede transcribir aún en lenguaje lógico puro, ¿vale? Sin meter palabras de lenguaje natural. Así. Esto, ¿vale? Esto apuntáoslo, porque aunque esté grabando esto no lo voy a escribir. Esto se lee como si ocurre alfa, entonces ocurre beta. ¿Vale? Súper importante que sepáis cómo se lee cada simbolito. Este quizás es el más sofisticado de los que hay. No va a haber nada más complicado. Porque es como si os enseñan chino y os ponen simbolitos de chino y para hablaros de algo, no sé, de biología, pero vosotros no sabéis el simbolito, lo que significa. Entonces, estáis ahí en una barrera tonta, porque simplemente saber lo que significa, que os impide saber de lo que os están contando en chino. ¿Vale? Por eso, tened bien claro qué significa cada cosa. ¿Vale? Bien. Entonces, bueno, esto lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que me quede más chulo. Esto pasa aquí. No hace falta escribir el sí. Pintas la flechita. Y esta sería la forma lógica, como se suele decir a veces, que hay detrás de este argumento. Entonces ahora, lo que quiero que quede claro, ahora vamos a analizar si esto es un argumento válido o no. Y lo que quiero que quede claro es que acabamos de descubrir algo que no es obvio, que es que veremos que este argumento, un argumento con esta forma será válido o no, independientemente de lo que signifique, o sea, lo que he dicho antes, de lo que signifique alfa o beta. ¿Vale? Esto lo he comentado antes. Alfa significa París está en Francia, aquí. Pero, bueno, vosotros no lo sabéis, pero en la prueba había y había Detroit, está en Michigan, ¿no? Yo qué sé, en Estados Unidos. Y el Cairo está en Egipto. Cosas así. Era alfa. Y había, perdón, había los de ciudades. Pero es que no tiene por qué hablar de ciudades, alfa. Alfa puede hablar de cualquier cosa. Entonces, por poner otro ejemplo, vale. Ajá. Voy a poner otro ejemplo. Bueno, luego lo escribo. Pero alfa podría significar también, como aquí, otro color, lo que se vea que es otro posible ejemplo. Uy. Esto es mucho, ¿no? ¿Veis esto? No, yo no lo veo. ¿Lo veis? Se ve más o menos. Ya, más o menos. Eso creo que significa que no. Vale, pues... otro ejemplo. Ejemplo 2. Entonces, el ejemplo 1. Ejemplo 2 tiene la misma forma, pero alfa significa si llueve, el suelo está mojado. Alfa significa que llueve o ha llovido.
llueve. Beta significa el suelo está mojado. Y ya está, no hay más letras, no hay más proposiciones, ¿vale? Alfa y beta. Entonces aquí estaríamos diciendo, si llueve, entonces el suelo está mojado. Suena razonable, ¿no? Luego, suena que se puede decir que es verdad. ¿Vale? También le pondríamos una V aquí. De hecho, si ese es el contenido. Luego, el suelo está mojado. Imagínate que tú te encuentras aquí delante, sales a la calle y el suelo está mojado. ¿Vale? Por tanto, concluyes que llueve. ¿Vale? Si os hubiera puesto ese ejemplo en lenguaje natural, o sea, en español, en inglés, lo que sea, lo habríais sabido resolver, ¿vale? Con los métodos que hemos aprendido. Pero ahora vamos a ver que cualquier argumento, ¿vale? Hable de llover, el suelo mojado, no sé qué, y os tenéis que inventar un contraejemplo, etc. O de ciudades, países o de lo que sea que tenga esta forma, debido a esta forma que tiene, es siempre inválido. ¿Vale? Bien, pues esa es la idea. Y esto va a ocurrir para este argumento con esta forma y a lo largo del curso practicaremos con cualquier argumento de cualquier forma. Entonces, en algunos la forma será válida para, si es un argumento, para explicar la conclusión y en otros no. ¿Vale? Entonces querría... Es que claro, esto es... O sea, es un gran descubrimiento que acabamos de hacer. ¿Vale? Acabamos de descubrir como un tipo de verdades lógicas necesarias que no es ya que no dependan de nosotros, ni de nuestras preferencias, ni de nuestra cultura, ni de dónde estamos, dónde venimos, sino que es que ya no depende del contenido que hay aquí. ¿Vale? De hecho, esto, en el libro de Herbadesa, donde estoy sentado, está tratado, ¿vale? Elementos de lógica formal. Para que sepáis esto a dónde llega, yo empiezo desde un lugar como muy mundano y con un ejemplo para que lo veáis, y también para que apreciéis su utilidad, pero esto directamente conecta con verdades lógicas, es decir, con algo que está formado de axiomas y que está en, digamos, ¿cómo decirlo? Depende de la interpretación filosófica, pero está como muy cercano a los fundamentos de la matemática, ¿vale? Es decir, parece que habla de verdades necesarias, eternas, ¿vale? Vale, entonces cuando hagamos lógica 2 ya os hablaré de todo esto un poco más. O sea, ahora no quiero enrollarme mucho con todo el significado filosófico, tal y cual, pero cuando empecemos lógica 2 sí que os contaré, a través de las viñetas que ilustran la historia de la lógica del siglo XX, en un cómic que se llama Logicomics, os ilustraré un poco los debates y las luchas que hubo y las investigaciones que llevaron a esto, ¿vale? Pero bueno, es una historia que tiene muchos siglos. Logicomics no lo hemos visto, ¿no? Aún, nada. No os suena, ¿no? No, ¿no? ¿Alguien? No. Vale. Bueno, entonces, hemos llegado aquí.
como ejemplo de un posible argumento. Bien. Entonces, ahora no lo vamos a resolver del todo, pero sí que os puedo avanzar que esto es inválido por la forma que tiene. Si alguien se quiere especular, intentar decirme por qué es inválido, pues es más que bienvenido a interrumpirme, pero si no, lo digo yo. Vale, recordad esto, está diciendo que si ocurre A, ocurre que B. Y aquí dice Ana, ocurre que B. Bueno, pues esto es la llamada falacia del consecuente, ¿vale? Sí, o del antecedente, bueno, no sé cuál. ¿Vale? En este tipo de argumentos hay sobre todo 4 que son muy típicos, 2 válidos y 2 que son falacias típicas que la gente comete, ¿vale? Esta es una de ellas. ¿Vale? ¿Por qué esto es una falacia? O sea, ¿por qué esto es inválido? Porque aquí te está diciendo que si ocurre A, ocurre B. Ocurre alfa, ocurre beta. Y te está diciendo que ocurre beta. Pero ¿qué pasa? Que beta puede haber ocurrido por otros motivos. Entonces tú no puedes garantizar que necesariamente es porque ha ocurrido alfa. ¿Vale? Como en un dibujito así informal, imagínate que ocurre, te dice si ocurre alfa, ocurre beta, ¿vale? Ah, ha ocurrido beta, beta ha ocurrido. Eso es porque ha ocurrido alfa. Claro, si solo tienes este dibujo en la cabeza, dices, pues sí, parece válido. Pero claro, beta puede ser, recordad en el ejemplo, por ejemplo, para que se entienda con un ejemplo, es que el suelo está mojado. Es que ha llovido seguro. Hombre, no. Quizá hay otra cosa aquí, que es que ha pasado alguien regando, servicio de limpieza de las calles. ¿Vale? Entonces sí, si llueve se moja y el suelo está mojado, pero no puedo garantizar que sea porque ha llovido. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo sencillo, pero entonces aquí lo que veis es que ya esto está analizado por su forma lógica. Bien. Entonces. Vale. Vale. Entonces. Es que ahora tengo la duda. Bueno, pues eso. Entonces ahora vamos a explicar. Vamos a ver, esto ya está. Vamos a explicar cómo se compone este lenguaje, ¿vale? No va a ser solo de analizar argumentos, que es el tema central de Lógica 1, sino, bueno, de otras cosas, de analizar sus condiciones de verdad y falsedad fijándonos solo en un nivel que vamos como más profundo y vamos como a esto que os decía, el esqueleto o la estructura formal, lógica que hay detrás de los argumentos. Bien. Entonces, como os digo, aquí se utiliza este lenguaje formal, que también a veces nos es útil a nivel práctico, de que se escribe de manera más sucinta y vas al grano, escribes alfa, entonces beta, ¿no? Y ves un poco lo importante. Entonces es útil. Pero bueno, no se hace solo por utilidad, por abreviar, se hace porque es como un lenguaje con sus reglas estrictas, ¿vale? Que bueno, son reglas lógicas. O sea, no es nada nuevo que no hayamos hablado hasta ahora. Entonces, ¿cómo está hecho este lenguaje? A ver.
Espera. Continúa mi apuntado. Vale. Bueno, pues como os digo, está compuesto de proposiciones, o sea, frases cualquiera, como las que hemos visto. París está en Francia, aquí arriba hace calor, cualquier cosa. Si está lloviendo, cualquier cosa, ¿vale? O Dios no existe, lo que sea. Bien, entonces usaremos las letras, ¿vale? Los ingredientes básicos. ¿Vale? Día 1. Ingredientes básicos, que es lo que, bueno, vendría a ser estrictamente llamado la sintaxis. ¿Vale? Vale, entonces porfa, interrumpidme si tenéis dudas. Entonces esto, por cierto, está bien explicado en los dos manuales. Ya os diré bien dónde. Vale, antes que nada, las proposiciones o variables proposicionales. ¿Vale? Es lo que os acabo de decir, que es cualquier frase, etcétera. Y usaremos las letras P, Q, R. ¿Vale? Estos son proposiciones que se dice atómicas, o sea, indivisibles. ¿Vale? Pero si tú tienes una combinación de una frase muy larga, compleja, compuesta de otras, como P o Q y R, pues se utilizará un símbolo más genérico. Esto es un detallito, bueno, es muy importante, que será alfa o beta, ¿vale? Es una forma más genérica. Esto es como decir, seguro que aquí solo hay una proposición, en alfa puede haber algo muy grande, pero está muy bien, es muy útil esto, porque tú a veces tendrás algo muy grande que lo puedes reunir en una sola letra. ¿Vale? Esto ya lo ves. Es un detalle. Y luego las conectivas entre proposiciones. ¿Vale? Que es lo que hemos visto ya antes. Hemos visto bueno, serían estas. Bueno, hemos visto la flechita, que es el sí, entonces. Espera, es que estoy subiendo la iluminación para verme bien. No. Pero la más básica es esta, más sencilla, que es la negación. No, no P. ¿Vale? Si tú dices llueve, pues no P es no llueve. Ya está, se acabó el misterio. ¿Vale? Luego, la conjunción. Que es esta. ¿Vale? Con este simbolito. Y se hace entre dos, porque es una conjunción de dos proposiciones. Y es el decir y. Es decir, P y Q. Yo que sé, llueve y Messi juega de titular. ¿Vale? O llueve y han regado. Yo que sé. No tienen por qué tener nada que ver. ¿Vale? Pasan dos cosas. Estás afirmando dos cosas. Una parecida
pero como su dual, digamos. Es la disyunción, que es la O. Muy bueno. A ver, yo recuerdo. Pues eso, disyunción es una O. Es decir, este simbolito, se lee como P o Q. Es decir, imaginad, ¿vale? Esto, como os decía, es súper importante que entendáis qué significa todo esto. O sea, cómo leerlo, como el que lee los simbolitos del chino. Esto simplemente significa P o Q, que significa simplemente llueve o este árbol está perdiendo las hojas. ¿Vale? O yo qué sé. Messi juega de titular o Argentina pierde el partido. No sé qué estoy diciendo, ¿eh? ¿Vale? O sea, es simplemente eso. ¿Vale? O sea, que por ahora, muy sencillo. Estas tres y las otras dos conectivas oposiciones serían estas conectivas. Pues aquí el que ya habéis visto, el llamado condicional, el sí entonces, P, que es la flechita, P entonces Q, no se ve muy bien, ¿no? Bueno, la flechita, P entonces Q, y aquí muy importante, esto que pongo aquí en pequeño, ¿cómo se lee? Pongo en pequeño cómo se lee, que se leería como si P entonces Q. Bueno, más o menos. ¿Vale? Y solo queda una, que es, ¿vale? No va a haber más símbolos. Con esto es con lo que vamos a formalizar todos los enunciados. El bicondicional. ¿Vale? Que es con una doble flecha. P y se lee como P, sí y solo sí, Q. Sí y solo sí. Ya veremos por qué se lee así más tarde. Otro día. ¿Vale? Más o menos, ¿no? ¿Sabes? Bueno, entonces el significado a nivel intuitivo es lo que os he dicho. Esto es un sí, entonces tal, esto es una y. Pero claro, esto es, como os digo, es más que meramente un simbolito que codifica de manera concisa una i. ¿Vale? Esto va a tener unas condiciones de verdad bien precisas. ¿Vale? No se va a poder analizar de manera absolutamente precisa la verdad o falsedad de ciertas proposiciones y luego haremos la validez de argumentos también. ¿Vale? Esto tiene eso, reglas
de la lógica clásica, que son como las que son. Ahora las veremos y se basan en lo que se conoce como tablas de la verdad. No sé si alguien las ha estudiado en el cole. No sé. Yo no las estudié en el cole, pero depende de... ¿Vale? Entonces, aquí. Pues eso, todo esto es, vamos a ver esto y nada más. Vamos a ver las tablas de la verdad en lógica 1 y 4 ideas básicas más. ¿Vale? En lógica 2, entonces la gracia es que en lógica 2 ya tendréis esto en la cabeza y entonces podremos hacer. Ya habrán pasado unas vacaciones ahí, que se os habrá estado procesando esto. Pero entonces también la gracia es que lo que vamos a ver es básico, o sea, como, bueno, sencillo, más o menos. ¿Vale? Todo requiere horas y saber leer cada simbolito, pero bueno. ¿Vale? Entonces, a esto, en la sintaxis también se pueden añadir paréntesis. ¿Vale? Entonces, unos paréntesis en un sitio o en otro van a decir una cosa u otra. ¿Vale? Joder, me acabo de borrar. Los alfas y betas, o sea, cuando usamos letras griegas, a veces phi, psi, como os digo, pueden contener... Ahora que ya tenemos esto, un alfa puede ser una fórmula indeterminada de P, O, Q, O, ¿vale? I, R, y P, si quieres se puede repetir, y no sé, cosas así. Muy complicado. O simplemente P o Q, ¿vale? Entonces a esto se le llama fórmulas, ¿vale? Lo veréis en el manual. Vale. ¿Vale? Una fórmula es simplemente una combinación de P's y Q's. ¿Cómo sé? Vale. Entonces, por poneros un ejemplo, con esto podemos escribir el ejemplo que hemos visto antes, de París y Francia y tal igual, o esto también nos permite escribir cosas mucho más rebuscadas, como por ejemplo, a ver, algo así, no sé qué significará P y Q, pero... ¿Vale? No sé, tampoco es ahí la locura, pero bueno, es una cosa muy larga. Estás diciendo aquí que no P, ¿vale? Estás diciendo P es falso. Bueno, no P. O Q, ¿vale? Sí, solo sí, esto de aquí, ¿vale? No sé esto qué puede significar. Entonces esta es la gracia, que cosas muy rebuscadas y largas que no uno así a ojo, no sé si esto es verdadero o es falso, no sé qué, pues tendremos un modo, en las tablas de verdad, de ver si es verdadero. ¿Vale? Entonces, en principio, lo que se puede hacer en las fórmulas grandes es poner un paréntesis al inicio y al final. Se puede, si se quiere, pero esto es lo único que sí que hay un poquito de libertad, ambigüedad, en el sentido de que si no quieres, no las pones. ¿Vale? Pero entonces ahora, pues las quitamos por simplicidad, la primera y la última tampoco hacen falta. Pero si os fijáis ahora hay paréntesis aquí en medio. Entonces,
ya tal y como está escrito, ya se ve claro, pero no siempre será así, que esto lo que está diciendo es que hay un un bicondicional entre dos cosas. Entre una fórmula, si P entonces R, y entre otra, no P o Q. ¿Vale? Lo digo porque aquí como que más o menos ya se ve, pero es que ahora no entenderéis diciendo, bueno, ya, claro, obvio. Pero según cómo estén puestas los paréntesis, estaría diciendo otra cosa, ¿vale? Por eso va a ser importante ir con cuidado con los paréntesis, ponerlos bien, ¿vale? Entonces lo que hay también para poder practicar esto está en el manual, hay muchos ejercicios con los que practicar y es muy sencillo. Al inicio os cueste, os equivocaréis, pero como siempre, luego le pillas el truco. Hay una cosa que son los árboles de descomponer la formulita en sus ingredientes principales. Los ingredientes principales me refiero a las proposiciones. O sea, las P's, las Q's, en este caso también hay una R por ahí. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo, vamos a hacer el árbol. A veces se conoce como árbol sintáctico, ¿vale? Porque vamos a descomponer la sintaxis. Bueno, vamos a descomponer en base a la sintaxis la estructura de esta fórmula, ¿vale? ¿Cómo sería este árbol? Pues se empieza así, por el conector principal, que es este, ¿vale? Luego, lo que me interesa mucho es cambiar los paréntesis luego para que veáis cómo, si cambian los paréntesis, estás diciendo otra cosa, ¿vale? Bueno, pues esto se descompone en dos partes. Esto conecta esto y esto. Pues esto va aquí. Y esto aquí va aquí. ¿Vale? Esto sería el árbol, pero bueno, hay que descomponerlo a nivel atómico. O sea, atómico a nivel que sea no divisible en más pasos. Y esto aún se puede dividir. ¿Vale? Esto es como una... Esto está compuesto de P y Q. Esto está compuesto de no P y Q. ¿Vale? Y no P, a su vez, ya para acabar, se descompone en P. ¿Vale? Aquí ya hemos llegado al nivel base total. Y en la otra rama, bueno, P y R, es muy rápido. Se descompone en P y R y ya está. ¿Vale? Entonces, eso, apuntáoslo. Bueno, espero que se esté grabando. Hacer un pantallazo. Y... Vale. Eso. No sé si está claro, si no me preguntáis. Pues lo que quiero ahora es cambiar un poco las paréntesis para ver cómo cambiaría el árbol, para que se entienda que está diciendo otra cosa. Vale, lo voy a borrar. Bueno, esto antes era un bicondicional entre dos cosas. Pero imaginaos... A ver, para que tenga sentido... Imaginaos... Le pongo los paréntesis ahora.
¿vale? Quizá algo falte aquí, porque he puesto solo uno y quizá haga falta alguno más. Ahora estamos diciendo que esta fórmula está diciendo otra cosa. Ahora es diferente. Esto recordad, era una O, una disyunción entre todo lo de la derecha o esto. ¿Vale? Ahora es totalmente otra cosa. Esto para que veáis que hay que ir con cuidado en esta vida. Cuando alguien analiza fragmentos, ¿no? Porque un simple cambio del paréntesis es radicalmente diferente a lo que está diciendo, ¿vale? Luego lo veremos, porque veremos la tabla de verdad de cada fórmula diferente y veréis cómo cambia. ¿Vale? Entre esto o esto. Y una cosa que os quería decir es esto que os he mencionado ahora, que es, ojo, que aquí quizá falta algo. En este lenguaje formal tenéis que escribir bien las fórmulas, y escribir bien significa que no haya ambigüedad. Y para eso hay que poner bien los paréntesis. ¿Vale? Entonces, fijémonos ahora, fijad la mirada solo en esto de aquí. ¿Vale? Esto ya está bien. Ok. Es no P o algo. Vale, este algo, ¿qué pasa aquí? Está diciendo Q bicondicional con P condicional R. O sea, claro, quizá vosotros lo estáis leyendo como Q bicondicional con otra formulita. ¿Vale? Pero si lo estáis leyendo así, aquí haría falta una paréntesis. ¿Vale? Quizá implícitamente lo estabais teniendo en cuenta. Pero esto así escrito es ambiguo. Ambiguo significa que hay dos posibles lecturas. ¿Vale? Si es ambiguo, está mal escrito. ¿Vale? La gracia del lenguaje formal, ya que es formal, es al menos de que no sea ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque así escrito podría estar el paréntesis aquí, como habéis presupuesto mentalmente, pero injustificadamente, o estuviera aquí. Claro, así escrito, esto puede ser, con estos nuevos paréntesis, esto que antes era un bicondicional entre esto y esto, ahora es diferente, es un condicional entre esto y esto. ¿Vale? Con los paréntesis así diferentes, está diciendo otra cosa. Así o de la otra forma. Entonces, o hay que poner el paréntesis o de una forma o de la otra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se pone? Bueno, no sé, depende de lo que... yo qué sé, depende de lo que estemos hablando. Ahora, como es un ejemplo inventado, pues como nos dé la gana, pero de alguna forma tiene que ser. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo... no sé. Tal como esto, hay como un espacio, esto está más pegado, parece que es un bicondicional, ¿no? Pero, mira, ya que está así, voy a poner así pequeño. Os recomiendo que el tamaño del paréntesis, cuando haya 3 o 4 paréntesis, pongáis un tamaño cada vez mayor para no liaros, porque si no os podréis liar, ¿vale? Todo esto lo que estamos haciendo es cambiando los paréntesis para enseñaros que el árbol sintáctico es diferente. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es una disyunción, como os decía antes, entre esto, no P, y todo esto. Y todo esto, ahora que está el paréntesis aquí, es un bicondicional entre esto y esto. ¿Vale? Entonces,
Bueno, ¿cómo haríais el árbol? Bueno, pensadlo. Entonces hay que empezar por la conectiva mayor. Esta. La O. Entre no P y todo el rollo este de aquí. No P ya lo descompongo en P y así esta rama ya la tengo acabada. O toda la historia de esta. Q. ¿Vale? Esto ya tiene este paréntesis, que eso suelta el rollo de que eso era importante, pues si no se habría descompuesto diferente. Y como el paréntesis está aquí, esto se descompone así. Es un bicondicional entre Q y esto. ¿Vale? Esto ya está, este ya está, este aún se puede descomponer. Bueno, pues ya está. Esto es la sintaxis de la lógica formal. ¿Vale? Bueno, si queréis el Logicomics, creo que lo tenéis ahí en el aula virtual. Me apetece contároslo para que sepáis dónde viene todo esto, ¿no? Hay muchos motivos filosóficos y tal. Pero bueno, ahora veréis para qué nos va a servir todo esto. ¿Vale? Entonces recordad la O, la I, la no tal, el condicional y el pi. ¿Vale? Y todo esto de los arbolitos para que vayáis con cuidado con los paréntesis. ¿Vale? Vale, entonces decidme si tenéis alguna duda. Esto lo seguiremos viendo el resto de días. Es lo que nos queda por ver todo el mes de junio. ¿Vale? Haremos tablas de verdad de todo esto y entenderéis con precisión el significado de esto. Lo que sería la semántica. ¿Vale? Se suele dividir en sintaxis y semántica. ¿Vale? Eso haremos tablas de verdad y clasificaremos esta fórmula, es así, siempre verdadera, esta no, es así. Y ya está. Sí, exacto. No veremos argumentos. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, decidme si tenéis dudas. Esto es lo que nos queda junto con los diagramas de Venn, que el próximo día, el próximo miércoles, pues Mauricio quería hacer clase de prácticas. O sea que os hará ejercicios sencillitos de diagramas de Venn. Estas son las dos cosas que nos quedan. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna duda, me decís.